Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de CompTIA Security Plus, todavía en el dominio 4.0, objetivo 4.9, dado un escenario, utilizar fuentes de datos para respaldar una investigación. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya habíamos visto la detección, ahora vamos a ver cómo podemos guardar esos logs, protegerlos, para que podamos tener una investigación. ¿Qué necesitamos para esa investigación? Bueno, necesitamos los logs del firewall, los logs de aplicación, los logs de los dispositivos de los usuarios, los logs del sistema operativo, los logs de los IPS y IDS, los logs de red, los logs de metadata, que ya vamos a ver qué es eso. Pero aparte, necesitamos saber por qué. Esto sería cómo y esto sería por qué. O por dónde nos entraron, ¿no? Entonces, vamos a tener los reportes automatizados, vamos a tener scan de vulnerabilidades, vamos a tener algún tipo de visibilidad y vamos a capturar esos paquetes. Con todo eso, nos falta contestar una última pregunta que es ¿quién? Y eso con los logs, a pesar de que la mayoría de los atacantes se van a proteger con VPNs o van a usar algún tipo de botnet, siempre podemos empezar a decir quiénes fueron los que nos atacaron. Bien, entonces, ¿cómo vamos a comprender y utilizar los datos del registro o de logs y la fuente de datos? Entonces, vamos a buscar patrones, anomalías y brechas y vamos a analizar los datos del registro y eso va a revelar patrones y anomalías ocultas. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes están a cargo de la operación de YouTube. Así como ustedes están viendo este video en este momento, hay trillones de videos que están siendo reproducidos con un montón de gente que está logueada, que está frenando, lanzando, apagando YouTube y todo eso genera logs. Si yo te ofrezco $1.000.000 para leer esos logs, es humanamente imposible. No importa cuánta plata te ofrezca, una sola persona no va a poder. Y 100 personas tampoco, y 1000 personas tampoco, y 1.000.000 de personas probablemente tampoco. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, una computadora, inteligencia artificial, es muy bueno para eso. Sobre todo porque estamos buscando patrones y anomalías. Entonces, si todos los logs llegan con una cantidad así y de repente hace esto, evidentemente es muy fácil para el Machine Learning entender que acá hay un problema o que hay una anomalía. Por supuesto, eso que hace, lanza una notificación a un usuario o un equipo y el equipo presta atención. Pero el equipo puede descansar cuando no hay ningún tipo de patrón o anomalía detectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver los logs del firewall y denegar acceso no autorizado y rastrear las intrusiones. Vamos a ver los logs de aplicaciones, la interacción del usuario. Vamos a ver todo lo que hizo el usuario. Entonces, vamos a ver, literalmente, estamos entrando por acá, hay un firewall, esto va a dejar unos logs. El usuario entra, se conecta a la computadora y dentro de la computadora hace A, B, C, D, E. Vamos a poder ver todo lo que sucedió. Después vamos a ver los logs del dispositivo del usuario, actividades del usuario, cambio de sistema, evento de seguridad. Podemos ver los logs de Windows, de Linux, de Mac. Si es necesario, podemos ver a nivel aplicación, seguridad, sistema, configuración, registro del sistema operativo. Y si de ahí se conectó a un servidor web, vamos a ver los logs del servidor web. Vamos a ver los logs de DNS, que básicamente usó para llegar a ese servidor, por ejemplo. Vamos a ver todos los metadatos extra que podamos encontrar. Puede haber logs de nuestro proveedor de internet, puede haber logs de nuestro proveedor de nube que pueden aumentar y enriquecer nuestra información. Y también vamos a ver los logs de red. ¿Para qué nos sirven los logs o los archivos de registro? Bueno, detección de infracciones, ¿sí? Podemos ver quién, cuándo, cómo accedió y también podemos ver cómo se comportan nuestros usuarios. ¿Cómo buscamos esas anomalías? Bueno, vamos a buscar patrones de detección de amenazas. ¿Se acuerdan que habíamos visto el Mitre Attack Framework, donde dice
Si ustedes, y eso son reglas y patrones, entonces dice, bueno, mira, si hay un network scan, después hay una conexión, esa conexión se conecta a otro sistema operativo y de ahí hacen un movimiento lateral y de ahí suben los privilegios. ¿Qué significa subir privilegios? Pasar de ser un usuario normal a un administrador. Todos esos logs, si yo lo pongo a través básicamente de unas reglas que puede tener una SIEM, automáticamente cuando vea 1, 2, 3, 4, 5, va a lanzar una alerta. Hay algo raro. No quiere decir 100% que sea un ataque, pero vas a querer prestar atención y ver eso que está pasando. Esas alertas nos pueden generar una crisis en el buen sentido, que es, con esas alertas podemos llamar a nuestro servicio de respuesta a incidentes y empezar a aplicar los playbooks que nosotros ya tenemos. Los análisis de vulnerabilidades son importantes y ya volvemos a lo de siempre, donde queremos saber dónde están nuestros puntos débiles y esos puntos débiles podemos hacer ciertas cosas. Nosotros podemos remediar, supóngase, o puede ser que esto sea algo irremediable, que sea un sistema que no tiene ningún tipo de parches, que está fuera de soporte, fuera de ciclo de vida y que aún así lo necesitamos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si no puedo remediar, puedo poner más monitoreo para saber qué es lo que está pasando en esa aplicación que es un punto débil. Por supuesto, vamos a seguir con la comprobación continua, vamos a hacer estos tipos de escaneos, pero puede llegar un momento donde uno diga, ok, mira, para mover esta antena de un telescopio se necesita Windows 98. Hey, pero no lo podemos correr en Windows 11. No, no es compatible, los drivers no son compatibles. La empresa que hizo el software para mover la antena hace 20 años que no está en el mercado. Necesitamos usar el telescopio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos no conectarlo a Internet. No, 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 pero necesitas conectarte a Internet por X o lo que sea. Bueno, monitoreo, capas, protección, monitoreo, ¿no? O sea, esa es una forma también de remediar sin literalmente remediar porque no existen los pacheos. Vamos a tener informes automatizados, vamos a ver información en tiempo real, vamos a ver si estamos cumpliendo o no con nuestra meta de cuán seguros queremos ser y podemos aumentar la eficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un panel de control se ve así. La mayoría de ustedes, si tienen una cuenta de Azure o de AWS, siempre hay algún tipo de panel que pueden ver donde te dice cuál es tu estado de situación. Muchas veces también se comparan con otras. Por ejemplo, Microsoft tiene algo muy bueno que te dice, bueno, tu rating es de 60%. Podés mejorarlo instalando más agentes en los sistemas operativos, en los servidores, Defender for Cloud, Defender for Identity. Bueno, hay varias cuestiones que te pueden ayudar a ver más y eso te da una mejor sensación de dónde estás parado, pero al mismo tiempo, ellos qué hacen? Usan metadata sin decirte quiénes son los otros clientes y te dice, en una corporación parecida, con la misma cantidad de licencias o la misma cantidad de usuarios, o con la misma vertical, por ejemplo, en mi caso, videojuegos, vos estás más alto o menos alto, o el promedio es 70 y vos estás en 80, o el promedio es 70 y vos estás en 60. Seguí estas instrucciones para poder subir el nivel. Por supuesto que no es algo que uno diga, bueno, mi objetivo en la vida es tener 100%, porque eso no existe, pero sí estar lo mejor posible. Acuérdense que todo es hackeable. Esa es la mentalidad que tienen que tener. Todo es hackeable. Lo que necesitamos es hacérselo lo más difícil posible dentro de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta cuán grande es nuestro botín. ¿Sí? Si soy el Banco Mundial y tengo un montón de plata ahí adentro, me tengo que cuidar un montón. Si soy una pyme que solamente tiene fotos de los productos, por ahí no me cuido tanto, ¿no? Entonces, siempre depende. Pero bueno, los paneles de control van a monitorear en vivo,
vamos a ver los datos de forma simplificada y podemos personalizar eso. Vamos también a hacer captura de paquetes. El problema con capturar los paquetes, porque hay una pregunta muy simple, es ¿por qué no capturamos todos los paquetes todo el tiempo? Bueno, literalmente lo que se llamaría el overhead, que sería lo que tengo que hacer para capturar esos paquetes, haría que sea imposible hacer negocio. Imagínense que si yo tengo, como en la empresa que trabajo, 1.500 empleados, hay casi 5.000 dispositivos, porque todo el mundo tiene una computadora y también hay consolas de videojuegos y también hay teléfonos celulares y bueno, y así vamos duplicando, triplicando los números y todo eso genera logs. Si yo tuviese que capturar todos esos logs, o peor, los paquetes, porque los logs es literalmente texto. Tal dispositivo se conectó a tal IP a través de tal puerto usando tal protocolo. Entonces es texto, no ocupa tanto lugar. Pero los paquetes son los paquetes en serio. No es el log del paquete, es el paquete. Entonces sería imposible, ¿no? Entonces, ¿cuándo capturamos paquetes? Cuando notamos una anomalía. Entonces, notamos una anomalía, declaramos un incidente, empezamos a capturar los paquetes de las máquinas afectadas o sospechosas de haber sido infectadas, ¿no? Porque si no es imposible, no es sustentable capturar todos los paquetes todo el tiempo. ¿Para qué capturamos los paquetes? Bueno, para poder ejercer las ciencias forensicas, o sea, podemos hacer un replay y ver exactamente, no solamente con los logs, sino con los paquetes, cómo funcionó el ataque. Esto es muy importante cuando un ataque es un zero day o no vimos ese ataque anteriormente y tal vez ni siquiera la industria vio ese ataque anteriormente. Entonces necesitamos esas capturas de paquetes para poder entender exactamente cómo nos atacaron. Eso nos permite hacer un análisis profundo y también nos permite hacer una línea base, un baseline, que se dice. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, si yo capturo los paquetes cuando no estoy bajo ataque, digo, bueno, este es mi normal. Cuando hay una anomalía, y entonces puedo, comparando la base con la anomalía, encontrar las discrepancias. ¿Qué herramientas podemos usar para capturar paquetes? Wireshark y TCP-Dump. Wireshark tiene una interfaz gráfica, TCP-Dump se basa en una línea de comandos. Vamos a hacer, después que terminemos el curso, vamos a hacer un deep dive de Wireshark. Vamos a ver cómo se instala, cómo funciona y cómo se capturan los paquetes y cómo se analizan esos paquetes. ¿Sí? El formato donde se guarda es un formato PCAP que almacena datos de paquetes para análisis y resolución de problemas. Entonces, eso es como el formato y yo puedo tener Wireshark importar el archivo PCAP y recrear o reproducir literalmente qué es lo que pasó y analizarlo en profundidad. Bien, entonces, ¿cuáles son los usos de fuente de datos para respaldar una investigación? Bueno, identificar cuáles son las fuentes de datos. Ya vamos de nuevo. Si hay un solo punto de entrada, ese firewall es oro en polvo para mí. Después puedo tener logs de los switches o de los access points. Y después voy a tener el log del usuario cuando se autenticó. Y después voy a tener los logs del sistema operativo. Y después voy a tener los logs de los servidores, de las aplicaciones y de todo lo que haya tocado esa persona. DNS, DHCP. Todos esos logs sirven para aumentar y enriquecer mi investigación. Entonces vamos a analizar datos en busca de patrones, validar la precisión y la confiabilidad de datos. Acuérdense que también habíamos visto en el episodio anterior que puede ser que algunos servidores tengan la hora distinta. Siempre el minuto y el segundo va a coincidir, pero puede ser que estén en otras zonas horarias, así que hay que normalizar el tema de la hora para poder correlacionar los datos con los hallazgos. Vamos a buscar datos visuales para mayor claridad y vamos a registrar todas las fuentes de datos utilizadas en esa investigación. La fuente de datos podemos tener los escaneos, los paneles de control y los informes automáticos y todo eso nos está dando información relevante para poder encontrar una brecha o un incidente o un ataque dependiendo de lo que esté pasando. Bueno, espero les haya gustado el objetivo del examen 4.9, uso de fuentes de datos en investigaciones de seguridad.
No se olviden los firewalls, los logs de los firewalls, los logs de aplicación, los logs de endpoint, los logs de Windows o de Linux o de Mac, los logs de IPS o IDS, los logs de red, la metadata, los logs de DNS, los logs de los servidores web y escaneo de vulnerabilidades, informes automáticos, paneles de control, captura de pantalla, Wireshark y TCP/dump. Todo esto aparece en las preguntas del examen. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video, compartirlo con la familia, con los amigos y me dejan cualquier comentario que quieran. Una cuestión más. Hay algunos que están diciendo que de noche me convierto en mi esposa. Es mi esposa, chicos. Está todo bien. Nos vemos. Chao. Alba y Sophie en la nube están en el podcast. Todo aprender.